Bienvenidos, bienvenidas. Poquito a poco iremos sumando miradas, presencias. Hoy es el 6.º día de entrevistas. Tenemos con nosotras a la voz de Queralt. Ella es lingüista, filóloga árabe. Actualmente trabaja como educadora social con adolescentes que han migrado, que han hecho ese periplo solitos. Bienvenidos, bienvenidas quienes se van sumando. Y bueno, aquí esta diversidad, ¿no? de miradas que también van encontrando en ellas el diferentes flujos, ¿no? El flujo como Itziar ayer de la sociología, el flujo ahora de Keral que viene desde el ámbito de las letras, de la lingüística. Es muy interesante cómo nuestra mirada se compone de sus propias cualidades. Vamos a invitar a Keralt. Bienvenida. Invitación. Sí. En cuanto quieras, te puedes sumar a este espacio vivo. ¡Ay! Ahora. A ver, que me ubico. Muy bien. Hola, hermosa, ¿cómo estás? Muy bien, contenta de estar aquí. Gracias por invitarme. Es el primer vivo que haces, ¿no? El primero, sí. Sí, Bien. sí, al cero con todo. Muy bien, pues nada, aquí estamos con los oídos disponibles para atenderte, para escucharte, para adentrarnos en tu visión. Así que de pronto podríamos comenzar sencillamente, pues escuchando tu carta de presentación. ¿Qué tienes para nosotras que has ido pensando, masticando, sintiendo, que puede ser pertinente traer a este ciclo de entrevistas en que lo que estamos, para quienes no lo sepan, lo que estamos hilvanando de alguna manera es el ciclo 2020-2021, ¿no? Mirando a eso que viene, pero desde una propuesta de enraizarse y ubicarse en el lugar en el que estamos realmente ahora. Así que desde este contexto nos puedes compartir. Bueno, una de las cosas que me ha suscitado mucho la atención y que verdaderamente vengo trabajando no solo en el estudio de la astrología, sino también en mis otras funciones dentro de la vida diaria, es sobre todo la necesidad esta tremenda de sentir y hacer cuerpo toda la intensidad brutal que este año nos ha atravesado a todos. Para mí, el 2020 ha simbolizado en muchos sentidos la necesidad de volver a la raíz, de volver al hueso, de desmembrarnos directamente, de morir y acá estamos. O sea, ahora mismo considero y me siento, sobre todo también en lo personal, en un nigredo total y profundo en el sentido este bueno, de la renuncia de todo lo que ha venido siendo una cuestión de papeles, de rostros, de identidades que se han quedado obsoletas, de maneras de hacer que se han quedado obsoletas, de maneras de existir en sociedad que se han quedado obsoletas y que necesitan, demandan de una transformación profunda, demandan de una entrega total y de un desvestirse de todas las identidades conocidas para encarnar algo nuevo que todavía no sabemos lo que es. Para mí este es el resumen muy resumido de lo que vendría siendo lo que he sentido este año y que estoy sintiendo este año. No solo a nivel personal, evidentemente también a nivel colectivo, pero sí que es cierto que una de las cosas que más me llaman la atención y que más me gustan también de la astrología es cómo se vinculan los encuentros, ¿no? En tu caso y en el mío, las dos estamos teñidas por Mercurio, si no tengo mal entendido, porque creo que eres Virgo.
y yo soy Géminis, entonces estamos teñidas por Mercurio, por el diálogo y por la apertura al diálogo. Y también estamos teñidas por este eje Piscis, Virgo, por el hecho de que, si tampoco recuerdo mal, escuchando las otras conversaciones, tú tienes la luna en 12, yo tengo varios planetas también en 12, y una de las cosas que más me llama la atención también de este año es eso, ¿no? Uno se siente y se ha sentido y nos seguimos sintiendo en una especie de encierro, en una especie de suerte de casa 12, de barbecho, de fundirnos, de la necesidad de fundirnos en el todo y de eso, de mantenernos clausurados y de tener que volver a este origen, tener que volver a esta no forma para desde ahí posibilitar un cambio y posibilitar algo nuevo. Para mí, la casa 12 y lo que eso simboliza este año se ha encarnado y se está encarnando perfectamente, ¿no? Un encierro, la mayor parte de las veces involuntario, otras veces pues, con más conciencia, que nos lleva de retorno a nosotros mismos, que nos lleva de retorno a la raíz y a la esencia. Entonces, con ese encierro, para mí también dos de los arquetipos que más rápido se despiertan cuando uno Un pretende momento, morir. Sí, Geral, un momento. ¿Puedes bajar un poquito la pantalla porque con los comentarios no te vemos bien? De pronto sí va. ¡Ay, buenísimo! Súper, ya. vale, Gracias. gracias, no, de nada. Pues eso, lo que comentaba, cuando uno está de retorno o en este encierro o en esta privación de movilidad, lo que al final los dos arquetipos que para mí sobresalen y vemos primeramente es el arquetipo lunar y el arquetipo saturnino, en el sentido este de lo que se nos impone desde fuera, de la necesidad esta de encerrarnos, de privarnos de libertad o de privarnos de movimiento y, bueno, nuestra reacción más infantil o más inconsciente a este viaje de metamorfosis y de cambio que nos propone pues, este 2020. En realidad, no hay mejor manera para corporalizar la casa 12, para vivenciar la casa 12 y para experimentarla en cuerpo, que irnos al eje opuesto, que es Virgo y es la casa 6, ¿no? En este año nos hemos dado cuenta entre toda esta cantidad de energía en Capricornio y todo este encierro y todo este retorno al esencial, nos hemos dado cuenta que justamente la esencia, justamente lo más primordial, justamente lo más cotidiano, lo más diario, es lo que se ha vuelto necesario, es lo que se ha vuelto es la mística de lo cotidiano, le llamo yo, ¿no? El poder hacer un ritual, el hecho de tener espacio para aposentarte y simplemente ser. Porque yo considero que ya hace, evidentemente, muchos años, pero considero que en los últimos tiempos se ha acelerado mucho este marchitamiento de lo social, este marchitamiento de las estructuras que nos acogen en sociedad, ¿no? Digamos que todos los discursos sociológico, político, cultural, económico, vincular, existencial, han llegado a un punto de quiebra, a un punto de podredumbre, en el sentido de que ya no nos sostienen más. Entonces, ¿cuál es la manera de poder reencaminar todo eso? ¿Cuál es la manera de poder conectar lo cotidiano y el rito cotidiano con lo trascendente? Es decir, la casa 6 con la casa 12, que es el eje que yo creo verdaderamente que se ha trabajado mucho también este año, ¿no? Es, pues eso, cómo nosotros le hemos dado esta sacralidad o esta importancia o esta trascendencia a lo cotidiano, a lo que nos hemos dado cuenta de verdaderamente de lo sobrante de todo eso que no nos pertenece, de que todo eso que nos podemos soltar y que nos podemos desprender,
para llegar a la raíz y poder desde allí transformarnos, ¿no? Que es lo que comentaba también, el hecho de que lo primero que sale cuando nos encontramos en una situación nueva o de peligro o una situación desconocida son estos dos arquetipos que también tienen mucho que ver a veces con la carencia, ¿no? La luna por una parte y Saturno por otra, que es como, pues eso, la pugna está entre lo infantil que intenta abrirse a lo desconocido, asumiendo también los límites, asumiendo también las posibilidades propias que tiene, ¿no? Y para mí es lo que comentaba al principio, una de las experiencias más trascendentes de este año, el poder conectar con la cotidianidad, el poder conectar con modelos propios, con maneras de entender las experiencias de la vida que hemos acumulado hasta ahora para poderlas metamorfosear, para poderlas llevar a muerte y transformarlas, ¿no? Ujú, ujú. Muy interesante, gracias. ¿Y cómo hilarías todo esto que estás nombrando en relación a los tránsitos o a cuestiones concretas de este año que a ti te resultan interesantes y que crean correlato con toda esta narrativa que nos estás compartiendo? Bueno, para mí, aparte de que evidentemente pues cada año tiene sus tránsitos y cada ciclo tiene sus tránsitos relevantes y no me voy a poner a hablar de astrología mundial porque tampoco no es especialidad mía y tampoco no es algo que evidentemente considero que lo particular siempre es colectivo, entonces hablar de lo propio también es hacer apología del colectivo, ¿no? Y de cómo desde lo propio transformamos lo colectivo. Entonces, en mi caso también me resulta curioso este año el saber y el ver, estudiando los tránsitos, sobre todo de planetas interiores, de planetas como Marte, como Venus y como Mercurio, que le han dado una vuelta de tuerca más a estas cuestiones que hablamos, ¿no? En realidad, la astrología, pues bueno, para mí es un diálogo de lo íntimo, un diálogo del todo con la parte, ¿no? Y de la parte con el todo. Es una manera muy propia y muy íntima de encarnar todas estas partes internas y personales que hacen, que tejen nuestros discursos. Entonces, el hecho de que planetas interiores como Mercurio comentaba, como Marte y como Venus estuvieran en retrogradación, para mí también simboliza eso, ¿no? O sea, todos los planetas encarnan arquetipos, encarnan fuerzas, encarnan ondas vibratorias que nos remiten a un estado en concreto. En el caso de Mercurio, el hecho de que todo el año haya estado retrogradando en signos de agua, pues evidentemente nos lleva a comprender en una dimensión más amplia todo el discurso y el entramado emocional en relación a la pertenencia en el caso de Cáncer o en relación a la transformación en el caso de Escorpio, en relación también a cómo abrazamos ese todo o a cómo articulamos ese todo que nos trasciende y que a veces evidentemente nos confunde, que puede perfectamente ser el tránsito de Mercurio retrogrado en Piscis, que de hecho fue justo en la temporada de Piscis cuando empezó a evidenciarse todas las cuestiones que en el plano terreno pues fueron desencadenando en eso, ¿no? En encierros, en clausuraciones, en cierre de fronteras, en recogimiento y en encierro. Para mí es lo que te comentaba antes, ¿no? El hecho de la casa 12 simbolizada perfectamente por este tránsito y por todo lo que aconteció en marzo, ¿no? Más allá de las conjunciones de Saturno-Plutón, más allá de también Júpiter, eso si quieres luego lo comentamos también, pero para mí lo más importante es ver eso, ¿no? Cómo la dimensión personal interior pues ya juega un papel importante. También comentar pues el hecho de que haya sido un tránsito especialmente largo el de la retrogradación de Marte en Aries y todos los contactos que ha hecho con estos planetas, sobre todo transpersonales, o sí, sobre todo transpersonal como Plutón,
pues también, ¿no? Habla de cómo transformas este poder personal, cómo transformas este apasionamiento, esta salida a la vida, qué es lo que verdaderamente te hace articular, te hace moverte, te hace luchar, ¿no? Te hace seguir adelante. O sea, para mí es un año en el que se han puesto las cartas sobre la mesa en muchos sentidos y nos han interpelado muchos arquetipos que nos están llamando a una autenticidad y a una necesidad de ser coherentes y profundos en el sentido de encontrar una verdadera esencia, una verdadera cosmovisión, una verdadera fe en la vida y ganas de accionar a esta vida que si vamos de puertas para afuera nos damos cuenta de que está finalizando, de que está muriendo a la forma que tenía hasta ahora. Entonces es como una pugna entre eso, ¿no? El año es en sí una introspección, en sí es una vuelta para adentro en todos los sentidos, para ver de qué modo y de qué modos nos relacionamos con el afuera a partir de ahora. Nos relacionamos con nuestro afuera, con nuestros vínculos y sobre todo ya en un extremo más global, pero no por eso menos importante, porque justo nos vamos a la era de Acuario hoy, a los tránsitos de Acuario, pues eso, cómo accionamos en el colectivo también, ¿no? Que para mí, pues es como una tríada, es como una escalera. Pasamos del accionar mercurial en Géminis al accionar saturnino en Libra y al accionar uraniano o saturnino también en Acuario, en el colectivo, ¿no? Para mí eso es también un punto que hay que tener muy en cuenta de este año, de estos tránsitos. Cómo lo personal afecta a lo colectivo, como te decía ahora. Mm. Justo veníamos de conversar con Rocío, ¿no? Sobre varias temáticas y una de ellas estaba vinculada al desapego, ¿no? A lo puramente acuariano y a esta idea de, de cómo ir hacia lo social, ir hacia procesos colectivos, en parte implica un recordar, ¿no? Toda esta agua que hemos estado transitando. Y precisamente veíamos juntas el peligro de irnos hacia lo virtual, de irnos hacia el tejido social, desenraizando, desarraigando todo eso que hasta ahora se ha ido como fraguando adentro, ¿no? Hablábamos, por ejemplo, de, de cierta distancia, cierto lugar no afectado, no afectivo, en relación, por ejemplo, a la comida, al alimento, al acto de cocinar. Encuentro mucho interés en este punto porque justo comenzaste hablando sobre lo virginiano, ¿no? Sobre este cuidado de lo rutinario, de la práctica. Y me parece que aquí se coloca la danza de los elementos como una danza muy práctica, ¿no? Cómo nos estamos vinculando afectivamente con nuestra tierra, con el aire, con el agua, y me gustaría como escuchar cómo sientes esta narrativa, ¿no? ¿Cuál sientes que puede ser uno de los peligros de este transitar hacia toda una dinámica más aérea, ¿m? Después de venir de una experiencia de la tierra opresiva, ¿no? Sí, yo supongo que en mi caso contemplo, sobre todo porque personalizando soy solo opuesto a Urano, entonces Urano es una energía que para mí irrumpe y rompe todas las posibles situaciones que se puedan cristalizar, que se puedan quedar, pues eso, ¿no? Coaguladas, fijas y arraigadas. Entonces, en ese sentido, yo considero que Urano en verdad y toda la energía que va de Capricornio a Acuario, como algo en una contraparte más fría, más desapegada, más aérea, pues sí, puede romper, sobre todo pues,
como vemos en el día a día, pues las cuestiones del acercamiento físico, el tocarnos, el poder vincularnos desde la cercanía, el poder hablar, el poder expresarnos sin ningún tipo de barreras, ¿no?, entre nosotros, y que ahora, en estos tiempos, todos nos hemos tenido que acostumbrar mucho a circular, a compartir y a hablar desde una posición mucho más mental, mucho más desapegada, mucho más aérea, mucho más acuariana. Pero en mi caso yo considero que no por eso tiene que ser particularmente negativo. En realidad, por suerte, Acuario existe, por suerte las redes existen, por suerte Urano existe y hace posible que tú y yo estemos hablando ahora mismo, tú estando en las islas y yo estando en la península, o que alguien de la otra punta del planeta pueda unirse a esta conversación a dos o a múltiples sin necesidad de salir de su casa. Entonces, sí que es verdad que Urano y que Acuario tiene esta fama, o que tiene este punto de aire desapegado y de falta de carne y de proximidad, pero también por otra parte ayuda un poco el aire a aliviar y a hacer más liviano el agua y la tierra, ¿no? A veces nos pasa, y sobre todo los que tenemos esta dualidad aire-agua en nuestra carta muy marcado, que necesitamos de ese aire también para rescatar al agua, ¿no? Y para darle un poco de espacio al juego, al compartir, y no al ensimismamiento que a veces produce un poco el agua, ¿no? El hecho de entrar siempre a la interioridad y al estar con uno y al estar en presencia del propio sentimiento, ¿no? El aire, por suerte, también da esta posibilidad de vínculo, ¿no? Al final, las casas de aire en astrología son las casas sociales, entonces sí que hay un compartir, yo creo, y sí que hay una manera de acercarnos al otro, pero sí que es verdad que no es desde la perspectiva tampoco que hemos aprendido hasta ahora, que se nos ha dado fácilmente hasta ahora, que es desde este eh, sentir más próximo, desde esta carnalidad más de tierra o más de agua, ¿no? Entonces, le veo contrapartes, como todo, dualidades de positivo y negativo, que al final no dejan de ser meras opiniones propias, ¿no? Pero sí que considero que puede venirnos bien a este cambio un poco a algo más liviano, en el sentido de que haya más posibilidad de encuentro sin tanta carga tan fuerte como la que ha habido, como lo que ha habido y está habiendo este año, porque verdaderamente es lo que te comentaba al principio. Mires por donde mires, estés donde estés, te dediques al acompañamiento o no, estés más o menos consciente o en contacto con tu entorno, lo que hemos percibido todos este año ha sido eso, ¿no? Una brutalidad y una intensidad que al final el aire en sí también ayuda a romper un poco el esquema este, ¿no? A dar un poco de volado a la situación, ¿no? Ujú, ujú. Sí, es muy interesante cuando iniciamos el proceso de adentrarnos en nuestra experiencia de los elementos, desde qué lugar los percibimos, ¿no? En relación al aire, por ejemplo, ¿hablamos de desconexión o hablamos de conexión? ¿Hablamos de frialdad o hablamos de discernimiento? Ahí me parece que se abre un interrogante para cada una de nosotras y de nosotros en relación a cómo vamos a permitir y a vincularnos con esta energía que comienza a manifestarse. En ese aspecto, también me gustaría remitir a esta cuestión de cómo cuando nos manejamos desde el aire, desde esta espaciosidad que se abre para recalibrar nuestros vínculos, ¿no? Que pueden ser vínculos muy cotidianos, otros que damos por sentado, como por ejemplo es el dinero, es lo financiero. Uh -huh.
¿qué ocurre cuando esa vinculación sucede desde un aspecto muy ideológico, ¿no? Cómo reproducimos esta tendencia a crear formatos y crear modelos. Parece que de alguna manera hay que cuidarse de esto. Y por otro lado, ¿qué pasa si ese espacio nos permite vincularnos afectivamente con aquello, ¿no? Justo también veníamos dialogando con Rocío sobre, sobre cómo el afectivizar la relación nos permite cuestionarla y llegar a ese lugar del que tú hablabas al inicio, como más esencial, como más profundo, ¿no? Por ejemplo, con el dinero, ¿no? Como damos por sentada esa relación y matamos la relación creando modelos, creando formatos, en vez de realmente cuestionarnos qué nos liga afectivamente a ese flujo, a esa manera de manifestar un intercambio. ¿Mm? Entonces, si tienes Sí, algo... para mí, Sí. bueno, para mí es curioso porque las conversaciones que he tenido últimamente en este 2020 han girado también en torno a lo que comentabas, ¿no? Al concepto o al entendimiento sobre qué es el valor, sobre a qué le damos valor, sobre verdaderamente darnos cuenta que social y lo que comentaba, ¿no? Social, política, económicamente, hasta ahora se ha conceptualizado el valor como una forma de productividad muy física, muy material, muy de tierra, ¿no? Y ahora también el cambio este de ciclo de tierra a aire también nos dará, según mi modo de entenderlo, una perspectiva mucho más amplia en cuanto a reconceptualizar el valor, qué es lo valuoso, y no solo en el sentido de la subsistencia o de la manera en que nosotros nos relacionamos con el dinero, sino también en qué es lo que de nosotros como individuos, qué dones, qué características podemos aportar al colectivo que den valor, aunque no sea tangible, aunque no sea un valor literalmente tangible, que para mí eso es algo muy importante porque verdaderamente me doy cuenta en todo mi tránsito de vida que gran parte de las cosas que no son monetizables en los trabajos tienen que ver con eso, ¿no? El conocimiento transversal, esas pequeñas particularidades que para muchos son cosas muy obvias y que forman parte de la personalidad o de la manera de hacer de uno, y que verdaderamente no se monetiza eso, no se le da valor porque no tiene valor. Entonces, esa es una de las otras cosas que a mí me parecen muy importantes traer a la conversación porque, pues eso, ¿no? Estamos en un momento también histórico de cambio de cómo conceptualizamos lo que tiene valor y cómo lo materializamos aunque no sea material, ¿no? Y el hecho de querer y de necesitar reinterpretar el concepto de valor, por qué tiene valor una serie de cosas y otras no, ¿no? Y por qué lo que tiene valor simplemente es un valor de un bien que yo puedo poseer, que es mío y que lo intercambio por dinero, ¿no? Y que lo hago productivo por dinero. Esa es otra cosa que a mí también me suscita mucho interés de lo que vienen siendo las conversaciones de este año, por eso, ¿no? Por darnos cuenta de que también somos muchas las generaciones en las que se nos ha instado a formarnos, a estudiar, a profundizar y a llenarnos de conocimiento que luego verdaderamente florece muy poco, en el sentido de lo que te decía, ¿no? De la economía práctica. Es algo que no es valuoso, algo que no es tangible, no puede ser monetizado. Es difícil que lo moneticemos. ¿Pero por qué también? Porque estamos en un contexto en el que lo que tiene valor, pues eso, ¿no? Es lo visible, lo que yo puedo venderte, lo que yo puedo intercambiar por dinero. Entonces, el saber o las particularidades o el conocimiento transversal es difícil de catalogar, es difícil de poner desde la perspectiva productivista, materialista que hay actualmente. Es muy complicado llevarlo a que tenga un peso tangible y a conceptualizarlo con un valor. Entonces, bueno,
para mí creo que también pues parte de los tránsitos actuales también tienen que ver con eso, ¿no? En de qué modo uno llega a darse cuenta de sus propias cualidades o su propio valor esencial que puede ser transversal y que no tiene por qué ser algo concreto y que se pueda llegar a necesitar en un momento dado para el colectivo, ¿no? Es un momento en el que todos también, digamos que las estructuras que comentabas de poder, todas estas pirámides solidificadas de jerarquías de poderes que hay en todos los sistemas, en todas las órdenes de la vida actual, se están derribando también para dar paso a algo más transversal, a algo más de cooperativismo, aunque fuera a nivel microcelular, aunque fuera a nivel de barrio o aunque fuera a nivel también, pues eso, ¿no? Más de conocimiento no tangible, ¿no? Para mí eso es algo también que trae mucho la energía de este tiempo y que es importante para mí el hecho de poderlo meditar y poderlo profundizar, porque creo que va a ser relevante en los próximos tiempos eso, el darse cuenta de todo el conocimiento que nos atraviesa a todos y de todas las particularidades que no le damos valor porque están ahí y forman parte de nuestra esencia y sobre todo de nuestra capacidad de vincularnos con los demás y que bueno, que también hablan del nuevo valor o de darle un peso distinto, un peso nuevo al valor, ¿no? Sí, y cómo transferir el valor precisamente a los circuitos materiales, a los circuitos cotidianos, ¿no? En el sentido de que a medida que hablaba yo escuchaba este desfase cuando decías que solo tiene valor aquello que es monetizable, o por lo menos que lo hemos entendido así, la realidad cotidiana es que atribuimos valor a muchos más lugares, Por ¿no? Y supuesto. son los lugares donde nos demoramos y son los lugares del amor, y muchas veces entramos en conflicto interno porque no sabemos cómo equilibrar esta relación. Entonces, yo veo un desfase y veo la oportunidad de impregnar, de manifestar, de impresionar, ¿no? De imprimir en nuestra manera de funcionar socialmente toda esta cuestión que realmente ya está sucediendo adentro, ya está viva, ¿no? Ya, aunque nos replanteemos valores, realmente siento que más bien el replanteamiento es sobre cómo tejemos esos valores en nuestro día a día. O sea, como que es una cuestión también muy instrumental en cierto punto, ¿no? Muy física. Uh-huh. Y sí. Bueno, también me daba a pensar cuando te escuchaba hablar de que realmente la lengua es algo maravilloso, el lenguaje, pero también es súper equívoco, porque verdaderamente una de las cosas que me traía cuando me comentabas era que verdaderamente hemos confundido el valor con el precio y lo que es valioso con lo que se puede comprar o con lo que se puede poseer. Entonces, sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que tú comentas. El hecho del retorno a lo esencial que hemos y estamos cultivando este año también nos lleva a eso, ¿no? A darnos cuenta de que qué es el valor como algo que nos gusta, que nos sienta bien, que nos hace sentir ternura, que nos hace sentir amor, que nos hace vibrar con autenticidad en cuanto al diálogo propio y en cuanto al modo de vincularnos con los demás. Qué es esa chispa interna que exactamente se despliega en cotidianeidad, ¿no? Porque al final somos en cotidianeidad. Es decir, una de las cosas que no tiene Acuario, que sí tiene, por ejemplo, el eje Cáncer-Capricornio, para mí es esto, ¿no? El desplegarnos y afectar al entorno, ¿no? Como lo que viene detrás de nosotros o sea, lo que nos antecede, perdona, nos ha afectado y cómo nosotros afectamos al entorno, ¿no? Y al entorno
más primordial también, al entorno familiar, al entorno social, pero no social en cuanto a algo inasible como concepto de sociedad, que para mí es algo que es un invento, que no existe en realidad, sino a cómo afectamos a nuestros vecinos, a nuestras amistades, a nuestra pareja, a nuestra familia y cómo ellos nos afectan a nosotros, ¿no? Y cómo en el rito de lo cotidiano, al final también es cuando se despliega este valor, ¿no? Que para mí pues puede ser dormir con una manta mullida y levantarme, poder dar un paseo por la montaña o poder dedicarme en cuerpo y alma a cosas que me parecen importantes, que es, por ejemplo, pues el acompañar a personas o el estar en contacto con otras culturas o con otras maneras de entender la realidad para justamente, pues eso, ¿no? Dar un poco más de amplitud de mira. O sea, al final la cotidianeidad es el campo de despliegue de lo que nos atraviesa, ¿no? Lo cotidiano es pues eso, lo que te decía antes, es la mística de nuestro ser diario, ¿no? Es encontrar algo sagrado y algo profundo y algo íntimo en lo más común, en lo más aparentemente trivial, en algo que repites día tras día tras día, pero que si le pones presencia y le pones conciencia adquiere una dimensión brutal, ¿no? Y también esta es otra de las cosas que me parecen interesantes, el poder darnos cuenta de que actualmente podemos prestarle esta presencia y esta escucha a las cosas que nos atraviesan, a las cosas que nos acontecen. Ya no vale el decir, es que lo único que hago es aguantar, soportar la situación que acontece desde fuera, ¿no? Como gran colectivo, digamos. Tenemos la oportunidad también de preguntarnos a nosotros y preguntar a los demás, ¿no? Y dejarnos que el afuera nos afecte, pero de una manera eh, sincera y profunda, ¿no? Y ofrecer esta escucha para también eso, dejar que nos transforme la situación que vamos experimentando en contacto con la realidad cotidiana, en contacto con nuestro hacer cotidiano, ¿no? Es algo que me parece que es muy profundo y que es verdaderamente muy importante trabajar en eso y que lo damos bastante por sentado también, me da a mí. Mm. Sí, en relación, me resuena mucho con la cuadratura Urano-Saturno del próximo año, ¿no? De cómo, de alguna manera, lo acuariano se impregna de lo saturnino también, de esa capacidad, ese cuerpo de madurez suficiente, ¿no? Capacitado para responsabilizarse y para sentirse ubicado en un lugar desde el que poder ir hacia el movimiento, al movimiento pertinente con la situación en la que se está viviendo. Dentro del eje Virgo-Piscis del que hablabas, de alguna manera es la herramienta, o me parece ahora escuchándote, o es una posibilidad, por supuesto, para salir de ese estado de inmovilidad, de ese estado de victimismo, de desborde. ¿No? Ayer también hablábamos con Itziar de este término, de borde, también remitiendo a esta idea de Neptuno en Piscis. ¿Cómo ves esta relación? Sí, al final, para mí, y siempre hablo desde mi perspectiva personal, porque evidentemente la subjetividad y la astrología se vive siempre desde lo personal, en consonancia con lo colectivo o con el otro o la otredad, pero siempre es como lo personal. Entonces, en mi caso, yo lo percibo como algo tremendamente importante y cierto lo que comentas, porque sí que es verdad que lo que te comentaba al principio de las sesiones, que yo tengo mucha casa 12 y aparte tengo la luna en Piscis. Entonces, entiendo perfectamente las dinámicas de salvador, víctima, desborde, falta de forma, falta de concreción, falta de estructura en ese sentido, pero que también el hecho este de poder transitar este año y de poder transitar este eje con un Saturno o con un arraigo bien integrado, hace que uno pueda darse al todo desde una posición entera. O sea, no eres una mitad o no eres algo mutilado que busca completarse, sino
también el trabajo de la tierra virginiana o de la cotidianeidad ayuda a perfilar esta necesidad de trascendencia, esta necesidad de fundirse con el todo, ¿no? Que es muy también el eje este Virgo-Piscis desde la perspectiva que yo lo contemplo, ¿no? Es fácil en estos tiempos que abunda mucho el trabajo espiritual o personal, el hecho de querer despegar de esta tierra que somos y irnos por los aires, ¿no? Y fundirnos en el todo y pues eso, ¿no? Sentir profundamente y dejarnos arrastrar por eso, ¿no? Pero al final no veo nada más místico y más profundo que el hecho de poder trabajar y modelar todas estas cuestiones más piscianas y más neptunianas de la disolución, de la falta de formas y de límites, con algo mucho más concreto como es el trabajo diario de lo que realmente nos apasiona. Y al final uno puede ir desde un polo al otro sin mucha consistencia, sin casi darse cuenta, pero si uno trabaja muy bien la tierra que habita, uno se enraiza bien y uno es capaz de habitar lo esencial, que es lo que comentábamos al principio, que es capaz de prescindir de todo y quedarse con la forma más esencial, con el esqueleto más esencial. Desde ahí el trabajo que haces es mucho más útil, es mucho más de servicio real al entorno, ¿no? Entonces, cultivar eso para mí en este año ha sido algo verdaderamente que he tenido que poner en práctica y que sigo poniendo en práctica día a día, ¿no? Las cuestiones del arraigo, del saber habitar situaciones intensas, de saber habitar el desmembramiento de las identidades que he estado sosteniendo hasta ahora y que ahora por la situación que vivimos también se nos pide, no solo a mí, sino en conjunto, que podamos soltar eso, que nos abramos también a que la cotidianidad nos afecte y a que la cotidianidad sembrada de otros, de otras, nos afecte también y nos modifique, ¿no? Y considero eso, el hecho de un encierro previo de casa 12 es como un barbecho de experiencias y de entrar en contacto con lo más inconsciente, lo más lunar también en ese sentido y lo más reprimido o, no elaborado, el trabajo con lo cotidiano también ayuda a que todo tome presencia, que todo tome consistencia y que se pueda entregar la trascendencia que conlleva el existir sin más, con mucha más fuerza y con mucho más empaque y mucha más integridad, ¿no? Sí, y en esa trascendencia, en esa direccionalidad con sentido, te invitaría a que trajeses esta percepción sobre lo jupiteriano que al comienzo nombraste y que dejaste para más tarde. De pronto sea pertinente ahora. Sí, bueno, para mí, evidentemente, para mí Piscis, Júpiter, Sagitario, son energías o son, sí, sobre todo energías y los planetas, arquetipos o formas, diálogos del interior que remiten a eso, ¿no? Remiten también a una necesidad de visión, de trascendencia, de poder darle un sentido a lo que uno es y lo que uno hace en el día a día. Al final, más allá de la espiritualidad, más allá de la creencia o más allá de los principios, más allá de la filosofía, para mí Júpiter también representa esa suerte de energía que nos impregna a todos, que nos lleva a seguir viviendo el día a día con un propósito, con una intencionalidad, con algo que a lo que poder acogernos, ¿no? Con algo que nos pueda trascender y a lo que poder acogernos, no solo como forma de creencia sí, de creencia, sino también como manera de eso, ¿no? De envisionar. Para mí Júpiter representa la visión, representa el ir más allá de la frontera geminiana, el ir más allá
de lo propio, ¿no? Para mí, en mi caso, Júpiter ha representado toda mi vida el interés por el contacto con lo foráneo, con los límites de la afuera, ¿no? El hecho de estudiar lengua, el hecho de estudiar cultura extranjera, el hecho de estar siempre en contacto con esta dualidad de lo próximo y de lo foráneo, pues para mí ha sido lo que ha encarnado mi trascendencia, ¿no? Lo que ha encarnado mi sentido de existencia, el poder compaginar cuestiones que tienen a ver con el propio entramado social de aquí, de mi pueblo, con todo lo que viene de fuera, ¿no? Y con todo lo que impacta de fuera, porque al final también me doy cuenta de eso, ¿no? Que lo que es cercano, también en estas épocas, se acaba impregnando de lo una parte de nuestro entramado cultural próximo. O sea, Júpiter actualmente y lo foráneo actualmente no es más propio porque no puede, no es más cercano porque no puede. Y Acuario también ayuda a eso. De hecho, el tránsito este de Júpiter de Capricornio a Acuario también me lleva a eso, a sentir que lo que es intracultural, lo que es extranjero, lo que es de fuera, siempre más va a estar en contacto con lo íntimo y propio, ¿no? Ya no existirá algo tan marcado como las diferencias culturales, o sea, por suerte o no tan suerte, llegamos a una era de globalización hace prácticamente 20 años que nos ha traído también a eso, ¿no? A darnos cuenta de que los largos viajes, de que los largos recorridos, de que el extranjero y lo otro está más cerca de nunca, por lo que te comentaba también antes. O sea, las cosmovisiones se entremezclan, la gente tiene un sentido y una filosofía de vida que bebe de 40.000 millones de sitios distintos. Ya no es soy catalana o soy española o soy francés o soy portugués o soy italiano. Y me siento vinculado a esa lengua únicamente y a esa creencia o ese sustrato cultural únicamente, no. Estoy abierto a todo, porque el todo está circulando siempre, ¿no? El Júpiter, la visión y el compartir con lo de fuera está aquí, está con nosotros, está en nuestros vecinos, está en nuestras prácticas diarias. También es lo que te decía antes, para mí le doy mucha importancia y quizá meto muchas cosas en el saco, en el mismo saco, pero sigue siendo para mí lo mismo, ¿no? En cómo lo trascendente o cómo lo infinito, la apertura máxima que es Piscis, se condensa y se coagula en lo mínimo, en lo diario que es Virgo, ¿no? Y por ahí pasan pues muchas de las energías, muchos de los arquetipos de los que hablamos, Mercurio, Júpiter, también pues eso, la necesidad de hacer nuestro algo que es que tradicionalmente ha sido una estructura ajena, ¿no? La filosofía, la religión o la espiritualidad siempre ha sido algo mucho más foráneo, algo que ostentaban eh, élites en concreto que ahora estamos vivenciando nosotros en nuestras propias carnes, ¿no? Todo el mundo puede tener una cosmovisión propia, todo el mundo puede acceder a información suficiente o encontrarse con suficientemente entorno distinto como para poder sentirse impactado por eso, ¿no? Ahora actualmente, ¿quién no habla X idioma o quién no hace tal práctica que viene de la otra punta del globo? O sea, para mí es algo que también tiene que ver con eso, ¿no? Con este punto acuariano de dejar que lo que parece lejano, que lo que parece extraño y distinto, nos muestre también nuestras propias rarezas y nuestras propias cuestiones particulares, así también, pues eso, extrañas
y geniales también a la vez, ¿no? Ujú. Me remite tu charla sobre este tema de cómo componemos identidad, ¿no? O sea, cuando de pronto esta globalización se extiende y tenemos acceso a tantos lugares y aunque no sea de manera física en este momento, ¿no? Pero sigue habiendo un constante proceso de diálogo y de transferencia, pues en ese lugar, ¿cómo construimos identidad? Es una pregunta interesante también. Claro, en ese sentido, también escuchando a las compañeras con las que has conversado en estos últimos encuentros, me doy cuenta de que el concepto de identidad es algo que también evidentemente se tiene que poner en duda, se tiene que deconstruir o se tiene que poner en jaque un poco, ¿no? Porque ¿qué es la identidad? Es yo soy esto, pero es que si soy esto ya no soy las otras posibilidades que tengo infinitas, ¿no? De ser. Y al final sí, evidentemente cada uno encarna en un cuerpo concreto, con una manera de entender la vida en concreto, con un discurso, con unas creencias, evidentemente, pero yo creo que actualmente tenemos más posibilidades que antes de darnos cuenta de que la identidad nunca es una, siempre son múltiples los personajes que nos habitan. Lo que pasa es que tenemos más de entera unos que otros. Nos da más facilidad identificarnos en los modelos identitarios que nos han vendido que no buscar los propios nuestros, ¿no? Al final, ¿quién quiere ser el marginado raro, friki, que está ahí en una esquina frente a la mirada ajena, ¿no? Es como, bueno, también considero eso, al final me remite a lo mismo, Acuario también es como que abraza todas esas posibilidades, ¿no? Toda esa rareza que encarnamos cada uno y toda esa genialidad que al final forma parte de un pulso colectivo, no es que yo soy una identidad, todos somos múltiples identidades, todos somos el colectivo en verdad, o somos un fractal de este colectivo. Lo que pasa es que hay personas con más facilidad para adaptarse y mutar de forma que otras, pero no por eso implica que los demás o que estos otros no sean capaces de también oscilar, ¿no? Al final, como decía Griselda, pues en la esencia, lo esencial, el ser está. Lo único que cambia es el traje que tú usas, depende de qué circunstancias, ¿no? Cómo articulas tus propias voces para ir al encuentro con los demás y qué es lo que verdaderamente te impulsa a ir a ese encuentro. Para mí es también otra de las cosas que van a salir y que están saliendo ya en cuanto al tránsito del momento, en cuanto a lo que estamos experimentando actualmente. De qué modo te vinculas, con quién te vinculas y por qué te vinculas, para qué te vinculas, ¿no? Cuando es obvio que esta proximidad que decíamos antes física ya no está. Entonces, o esta necesidad de solo vincularte con lo cercano tampoco está. Puedes vincularte con quien quieras. De aquí a la China, pasando por Islandia, da igual. Entonces, para mí lo importante también ahora es darnos cuenta de eso, de que la identidad no es fija y no es solo una. Y si cristaliza es que verdaderamente tenemos un problema o una situación a resolver con ciertas partes nuestras que no queremos tampoco asumir. Pues lo que te digo, para mí no soy solo una voz, no soy solo Keral que está hablando con Arminda, soy Keral en múltiples registros. Lo único que pasa que algunos registros me serán más cómodos que otros. Eh, Quizá a la persona que es muy mercurial, pues el registro oral y la comunicación se le da especialmente bien, pero a nivel emocional, de apertura y de sensibilidad, pues bueno, ahí tiene más resistencias o la persona que es una eminencia en un terreno en concreto, a lo mejor en las otras cuestiones, pues bueno, es un poco patata. Pues claro, a ver, también es cuestión de dejarnos explorar y de dejarnos afectar por la multiplicidad que nos propone también estos cambios que vamos a experimentar a partir de este año, ¿no? Y que al final todo no deja de ser
un pequeño punto en el que se origina otro universo. O sea, ahora mismo yo creo que estamos en pleno barrido. Estamos, lo que comentaba al principio, es una especie de nígredo alquímico, una especie de barrido total, de descenso al inframundo para soltar todo aquello que en verdad no somos, que ya nos viene pesando, porque es fácil de identificarte con ciertas energías propias, ¿no? O repeler ciertas energías propias o ajenas. Entonces, bueno, es también ver estas cuestiones desde otra perspectiva y el poder darnos cuenta de que la identificación, pues bueno, eh, tampoco va a ser mucho más posible por lo que comentabas también y por lo que recuerdo la primera conversación con Frederick, que él decía eso, ¿no? El romper la identidad, romper la forma de identificarnos con una manera de ser. Yo no soy, yo estoy siendo esto. Yo estoy articulando esta parte de mí, pero yo no soy esto, ¿no? Entonces, ahí estamos. Ahí se abre un diálogo para mí en este momento bastante crucial, que es esta cuestión de cómo atendemos el hecho de que muchos de nuestros comportamientos nacen de lo inconsciente, ¿no? Como que en cuanto empezamos a dialogar y a conversar entre nosotras, parece que todo se puede comprender y que todo, no, somos muchas voces y cada voz se coloca en un momento y ahí parece que en algún punto eliminamos lo lunar, ¿no? Eliminamos la reactividad, eliminamos los lugares no carteados, los lugares no conocidos, y justamente ahí aparece el concepto y la experiencia de la incomodidad, del conflicto, del desencuentro, de lo no visto, y, y para mí es una pregunta de cómo le hago espacio a esto, cómo lo vuelvo parte de mi proceso identitario, cómo también puebla mis relaciones, mis vínculos, cómo colectivamente la incomodidad nos atraviesa y nos permite seguir evolucionando, ¿no? Uh-huh. Por supuesto, sí, por lo que también te comentaba al principio y estoy muy en acuerdo en lo que dices de que al final cualquier experiencia nueva, por más alentadora que sea, por más apertura que superficialmente nos puedas transmitir, al final nosotros nos enfrentamos a las cuestiones de primera instancia a través de lo lunar. Entonces, sí, evidentemente hay carencia, evidentemente hay espacios no nombrados y hay situaciones no resueltas y que nunca se acaban de resolver, entre comillas, porque al final, pues eso, ¿no? Estar siendo o estar existiendo es dar posibilidad a que todo este mandala que viene siendo la carta natal, pues se vaya desplegando, ¿no? Y que al final nunca hay lo que comentabais también en otras conversaciones, nunca hay un final del cuento, siempre hay otra etapa más que recorrer, ¿no? Digamos que el viaje del héroe no es un viaje de ida y ya, no es un viaje que tiene inicio y tiene final, es una suerte de espiral evolutiva, entonces siempre hay que volver a los mismos lugares, siempre hay que volver a situaciones parecidas, pero desde una perspectiva más integrada, desde una perspectiva como más sincera, como más profunda, como más con más peso, ¿no? No es lo mismo Arminda de hace 5 años o que era el de hace 5 años que Arminda y que era el de ahora, o incluso menos, ¿no? No es lo mismo que era el de hace 7 meses o Arminda de hace 7 meses que ahora, ¿no? Y eso también es precioso verlo y ahí siempre seguirá estando el arquetipo lunar, evidentemente, y siempre estarán todos los arquetipos en danza, pero bueno, el poder aglutinarlos a todos, el poder experimentarlos a todos, no mengua la identidad propia o no mengua el sentido de personalidad propia, sino que le da más espacio a la experiencia, ¿no? Le da más oportunidad a todos los registros a que salgan. Yo verdaderamente este año he experimentado muchísimas situaciones lunares, muchas, y las sigo experimentando en mi día a día porque forma parte también de mi trabajo, ¿no?
y lo sé. Pero bueno, eso también me ayuda a desarrollar una compasión hacia mí misma y hacia lo que estoy siendo ahora y hacia lo que yo, en mi humilde pretensión, quiero o me gustaría terminar de ser o llegar a ser, ¿no? Y al final, pues el mismo juego de siempre, ¿no? O sea, uno tiene unos principios, uno tiene unas aspiraciones, uno tiene un sentido de vida al que se quiere dirigir y mientras tanto, pues el día a día sigue apremiando, porque al final sí, Saturno puede ser el largo recorrido, pero es lo que decíamos antes, la luna, lo virginiano, lo cotidiano, sigue estando atravesándonos día a día. Una cosa es lo que yo pretendo, una cosa es lo que a mí me gustaría y la otra es lo que al final voy desplegando al día a día. Y por suerte, con un poco de gracia, dentro de 10 años sonreiré y diré, qué bien, estoy aquí. Pero el aquí no será un punto final, será un inciso para mirar hacia atrás y seguir avanzando y seguir abriendo espacios. Y sí, otra de las cosas que comentabas que a mí también me genera también una sensación como de apertura y a la vez de inquietud, que es el hacer espacio y el sostener este espacio liminal que vivimos muchas veces, este espacio entre lo que ya no es y lo que todavía no está siendo, y cómo habitas eso con presencia sin perderte eh, y siendo coherente contigo mismo. Y yo considero que es trabajando el día a día, que es entrándote en el ahora que verdaderamente puedes llegar a un futuro lejano o no tan lejano con integridad y con otra forma distinta, ¿no? El que mucho abarca, poco recoge, dicen. Entonces, verdaderamente el trabajo diario, la gratitud diaria, el estar presente en las cuestiones que te atraviesan diariamente te permite también llegar a un puerto distinto, a un registro distinto de tu personalidad. Porque al final los arquetipos son los que son, pero nosotros les podemos dar un calado y un sabor y una profundidad distinta cada vez que nos acercamos a ellos, ¿no? Al final es lo que viene siendo, no lo que es ni lo que será, es lo que viene siendo, lo que nos conforma, ¿no? Ujú, ujú. Y hablando de futuro, esta frase que decía Sofía Neupar, ¿no? Ya la he nombrado en otra entrevista, esta bailarina portuguesa que decía que no, bueno, realmente ya lo tomó de una filósofa, pero bueno, lo que decía era que no va a ocurrir nada que no está ya ocurriendo, o en afirmativo, solo sucederá aquello que ya está sucediendo, ¿no? Uh-huh. Un poco esta idea. Te invito, Keralt, a cerrar nuestra conversación, ya se nos ha ido el tiempo, con una pregunta, ¿sí? Un Uh-huh. interrogante, como digo, interrogantes creativos que nos permiten seguir direccionándonos y que no necesitan respuesta, pero que sí amplían nuestro norte personal. Bueno, sobre todo lo que te decía, ¿cómo habitas la pregunta? Me gustaría plantear eso, el darnos cuenta de que las cuestiones que nos atraviesan como individuos y como sociedad nunca son cuestiones cerradas, siempre son posibilidades abiertas y el estar en coherencia con lo que uno siente y lo que uno es siempre vale más que la mirada ajena y que lo que uno puede imprimir en los demás siempre es más auténtico cuanto más auténtico es consigo mismo, ¿no? Entonces, para mí, es lo que te decía al principio también, el darnos cuenta de que el colectivo es parte de lo individual y que trabajar lo individual y trabajar la conciencia individual, trabajar la cotidianidad individual ayuda al colectivo. De la manera que sea a través de la astrología, sea a través del acompañamiento, sea a través de la práctica diaria, de lo que sea, da igual. El rol que uno escoge o que uno viene siendo es lo de menos. Es trabajar la coherencia interna, trabajar
la humildad interna y el saber estar interno para poder afectar de un modo lo más positivo y lo más bueno posible, lo más constructivo posible al otro a lo colectivo, simplemente. Muy bien, muchas gracias por A este ti, encuentro. invitarme. Eh, y nada, gente, gracias a todas las personas que han estado ahí, han aparecido y desaparecido muchísimas personas, muchísimas miradas. Ahí hemos estado, por lo menos yo he estado atenta a los comentarios y juntas componemos este espacio de encuentro. Gracias, Keralt. Gracias, Y, Arminda, un abrazo. y continuamos, ¿sí? Que La vaya muy próxima bien. semana seguimos con este ciclo, ampliando voces, ampliando miradas, y me siento muy honrada realmente de poder escuchar e ir tejiendo trama interna gracias a ti y a todas las que te precedieron y las que vendrán. A ti por habilitarlo y por dar el espacio. Muchas Muchas gracias. gracias. Que vaya bien. Buenas noches a todos, a todas. Ah, espera, Facundo dice, ¿cómo te atraviesa la pregunta? ¿No? Esa sería la síntesis de pronto de tu interrogante final. ¿O cómo lo sintetizarías? Vamos a acabar con esto. ¿Cómo lo sintetizarías? Bueno, para mí es lo que te decía, el hecho de contraponer en este sentido energía, por ejemplo, de Júpiter y energía de Mercurio. Júpiter es el que da todo por sentado, por sabido, el que da cátedra, el que se cree maestro. Mercurio es el que acostumbra a preguntar, el que se muestra escéptico y el que abre y posibilita el diálogo. Dejarse atravesar por la pregunta es no tener en verdad asideros a los que agarrarse en cuanto a la experiencia de vida, ¿no? Es el entregarse abiertamente a lo que viene siendo, abrazar lo que viene siendo y interpelarlo también, no quedarte en la situación, por ejemplo, actual que vivimos, saber que todo es transitorio y que eh, esta transitoriedad es la que al final también nos aporta el peso suficiente como para degustar este día a día, este eterno presente con más contundencia y con más presencia, ¿no? No Muy dar bien. nada por sentado. ¿Cómo vivimos? Nos dejamos atravesar por la pregunta. ¡Turun! Muchas gracias, hermosa. Que tengan buena noche. Igualmente, hasta pronto. Chao.